Jesús. No hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habemos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la selva al andar con Jesús, tu promesa de estar con los suyos es fiel, te obedecen y esperan en Él. Mas sus dones de amor nunca habéis de alcanzar, y rendidos no vais a su altar, pues tu paz y tu amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Es la regla marcada para andar en la luz. Buenas noches, hermanos. Es un honor nuevamente encontrarme con ustedes para la continuación de la enseñanza que estamos teniendo en esta nueva serie acerca de la familia inmune. Habíamos estado viendo cómo nuestro cuerpo tiene anticuerpos que luchan para vencer a ciertas amenazas. Así también la familia debiera tener anticuerpos. Y Dios ha provisto anticuerpos a través de su palabra para poder combatir a estos virus que amenazan la familia. Hemos visto virus como la amenaza, la ceguera, el egoísmo, el orgullo y la madre de todas ellas, que es la rebelión. Y hemos visto la semana pasada, a grandes rasgos nada más, de todos los temas que estaremos tratando, de cómo vencer, cómo ser una familia inmune que lucha contra estas amenazas internas que atentan contra la familia. Vamos a continuar hoy con la autoridad de Dios, que es el mejor anticuerpo para la rebelión que existe en la familia. Y hoy vamos a continuar con este tema, la autoridad de Dios. Vamos a ver la segunda parte, que es necesario un encuentro con la autoridad del Señor. Permítame orar para que el Señor pueda guiar todo este tiempo. Señor, te damos gracias por este momento en el que nos reúnes a mis hermanos y a mí para poder, Señor, escudriñar tu palabra y aprender, Señor, acerca de la autoridad. Primero sobre tu autoridad, Señor, y sobre la autoridad delegada que hemos recibido cada uno de aquellos que hemos sido investidos, Señor, con tu Espíritu Santo, aquellos que tenemos una responsabilidad ante la iglesia, ante la familia, ante la sociedad. Padre Santo, enséñanos tú a respetar la autoridad a través de tu palabra y que haya ese temor en nuestro corazón. Permítenos tomar los ejemplos de tu escritura para poder aplicarlos en cada una de nuestras vidas. Señor, enséñanos, te lo pedimos, abre nuestra mente y nuestro corazón, corrígenos, Señor, y guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a proceder. Todo inicia con autoridad. Habíamos estado viendo que hay un reino de Dios y ahí también hay un reino del enemigo. Y cuando hablamos de tener un encuentro con Dios, hablamos de tener un encuentro con su autoridad. Cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos para atraer a los hombres bajo la autoridad de Dios. Y contrario a esto, el trabajo del diablo es mantenernos bajo su dominio mediante una ceguera espiritual.
Dice la Escritura en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y está hablando nos ha trasladado de autoridad, de una autoridad, de estar bajo la potestad del enemigo a la autoridad de Dios. Tenemos que entender que una transformación genuina en la vida de cualquier persona tiene que tener un encuentro con la autoridad de Dios. Por eso se le tiene que llamar Señor. Cuando el apóstol Pablo fue comisionado por el Señor Jesús, Pablo fue enviado con una misión, dice Hechos 26:18, que está ahí en la pantalla, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y aquí viene la parte que resaltamos, de la autoridad de Satanás a Dios, de la potestad de Satanás a Dios. Hay una conversión de autoridad, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, la controversia del universo se centra en quién tendrá la autoridad. Y nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de atribuírsela a Dios. En el momento que somos sacados de la potestad de Satanás a Dios, declaramos una guerra abierta al enemigo, porque estamos volviéndonos al bando de Dios, estamos pasando al señorío de Cristo. Y el enemigo está siempre que tratando de desacreditar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, está siempre buscando que nosotros no le demos el respeto debido a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Así que el conflicto en el universo tiene que ver con autoridad. Sepamos bien que hay dos principios en el universo, el principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. Siempre hay estas dos. No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Y no solo hablábamos de esto, cuando hablamos de autoridad hablamos también de autor. Es el principio básico de este término, autor, alguien quien tiene la idea, alguien que es el que ha iniciado algo, como los autores de los libros, ¿no es cierto? Y para que tú tengas cierta referencia, tú tienes que citar a la autoridad, tienes que citar el comentario, tienes que citar el diccionario, tienes que citar a esa autoridad. Tú no puedes simplemente copiar un párrafo de un libro y atribuírtelo a ti. Tienes que hacer una cita porque si no estarías rompiendo contra los derechos del autor. Esta es la misma idea. En ocasiones también nosotros, los cristianos, que nos sometemos ante la autoridad de Dios, no consideramos que a veces andamos en los caminos del diablo usando, por ejemplo, la piratería. No solo en los libros, sino también hablamos en cuestiones de software, en cuestiones de programas, de música, etc. Y esto es ir en contra de un autor. Y respetar la autoridad de Dios tiene que ver con esto. Habíamos hablado la semana pasada, a veces estamos con Cristo en la doctrina, pero estamos en los principios con el diablo, por el tema de la rebelión, no respetar la autoridad. Es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios y que poseamos un conocimiento básico de lo que ella es. Y es lo que estamos aprendiendo. Es imprescindible, mis estimados hermanos, tener un encuentro con la autoridad de Dios. Pablo lo tuvo. Pablo tuvo un encuentro con la autoridad de Dios, por eso le llamó Señor. Recuerda usted en el texto, y lo habíamos visto en la imagen anterior, aquí, usted ve ahí el gráfico, bueno, es Saulo en una ilustración, cómo cayó ante la autoridad del Señor. El Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo entendió y dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Dos palabras que demuestran cómo él debe ser nuestra actitud ante la autoridad. Y en Hechos capítulo 9, si usted sigue leyendo el versículos 1 al 6, se muestra todo lo que el Señor le dice. Y en el versículo 17 tiene Pablo una entrevista con Ananías. Recuerde usted que Pablo había llegado a Damasco, a la ciudad donde estaba buscando cristianos para arrestarlos, para llevarlos a la cárcel. Y en ese sentido, pues Pablo estaba muy, dice el texto, respirando amenazas, era muy autoritario, era amenazante su presencia y cristianos le temían. Entre ellos estaba Ananías. Y es sorprendente cómo alguien que tuvo un encuentro con Dios puede tratar tan amablemente a Ananías, un hermanito en la zona en Damasco, y se somete a él, le escucha a él. Y esto nos habla claramente cuando uno tiene un encuentro con la autoridad de Dios, tiene un cambio distinto, se le nota la conversión, reconoce quién es la autoridad. Judas, en caso contrario, no se sometió a Cristo, se sometió a los deseos del diablo, porque se unió al grupo que rechazó la autoridad de Jesús. ¿Recuerda el grupo que se unió para matar a Jesús, para ir en contra de él? Bueno, recuerde que ellos hicieron un pacto, hicieron un convenio con Judas para poder arrestar a Jesús y Judas traicionó a Jesús.
Por eso decimos que Judas no se unió a los deseos de Dios, sino a los deseos del diablo, como las personas que rechazaron la autoridad de Jesús. ¿Qué es lo que a veces hacemos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las autoridades? A veces vemos a una autoridad y decimos, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te ha puesto en ese lugar? Yo te di mi voto. Yo no te elegí para que seas mi papá. Yo no elegí a usted para que sea el pastor. ¿Quién se cree usted? Y siempre hay una reacción ante alguien que está en una posición y a veces es esta. Y no nos damos cuenta que es Dios quien lo ha puesto. Hay una mano que lo ha puesto en esa posición. En ocasiones se reconoce, sabemos que hay una autoridad superior encima de ese hombre, de esa mujer, de esa autoridad humana. Pero igual nos comportamos aún con desacato, aún desobedecemos, aún somos rebeldes. Y esa no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser la siguiente. Deberíamos de postrarnos, deberíamos de sujetarnos. No estamos hablando de que usted ve a ver al presidente y va a hacerle un homenaje y va a ponerse de rodillas. No hablamos de eso. El respeto y la consideración tiene que venir en el corazón. Quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella, no con el hombre. Presta atención a esto. Toda la autoridad es solo de Dios. Quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios en ese hombre. Estamos en el camino equivocado. Si antes de obedecer a la autoridad, nos encontramos primero con el hombre. Cuando usted ve al esposo, cuando usted ve al pastor, cuando usted ve al policía, cuando usted ve al médico, cuando usted ve al policía de tránsito, cuando usted ve al político, ¿qué ve? ¿Al hombre? Pues ahí hay un problema. Tiene que usted ver la autoridad. Dice la escritura en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de quién, de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay que llegar a manejar muy bien los conceptos y quizás estamos usando muy mal el término diciendo el tal es una autoridad. No, tiene autoridad, que quizás sonaría mejor. ¿Por qué no podemos usar mejor los términos y decir él tiene la autoridad de Dios o la autoridad de Dios está en él? Ha sido investido con autoridad de Dios. Hay que ver la autoridad de Dios, no es la autoridad del hombre, es la autoridad que Dios le ha dado, la autoridad delegada. Por eso dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entendamos muy bien, no hay que tener un encuentro con el hombre, sino hay que tener un encuentro con la autoridad. Conocer la autoridad es tan práctico como conocer la salvación, pero es una lección más profunda. A veces toma tiempo, porque podemos lanzarnos a los brazos de Cristo que tanto nos ama, pero no queremos lanzarnos a los brazos del Señor que nos quiere ordenar y quiere de alguna manera nuestro corazón completo en su misión. Antes de poder trabajar para Dios, tenemos que ser derrocados por su autoridad. Esto es muy interesante. Antes de trabajar para Dios, tenemos que ser derrocados por su autoridad. ¿Por qué? Porque somos nuestra propia autoridad. Sí, hacemos lo que queremos en la mayoría de ocasiones. Y si decimos que Él es nuestro Señor, tenemos que permitir que Él nos conquiste, que Él nos someta. Y no estoy hablando de algún tipo de subyugación y humillación, cual el hombre lo puede hacer. Estamos hablando de que el Señor con su amor, las cosas mejores que Él quiere para nosotros, pueda someternos a nosotros con su autoridad irresistible. Antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. Y es lo que estamos haciendo mediante estas lecciones. Conocer de quién es la autoridad, quién es el único que tiene autoridad inherente y luego voy a tratar con el hombre que tiene la autoridad delegada. Primero, también para que yo pueda tener la delegación de la autoridad de Dios en mi vida y Dios me pueda delegar autoridad a mí, primero tengo que conocer su autoridad inherente. ¿Sí? Un personaje que no entendió esto, pero que tuvo que ser derrocado en su autoridad, en su corazón, fue Nabucodonosor. Nabucodonosor estuvo en su azotea contemplando todo su reino, su esplendor, y dijo, que esta Babilonia que le edifiqué con mis manos, que es fruto de mi esfuerzo, empezó a alabarse, empezó a pensar que él mismo llegó a esa posición por sus propios méritos. Entonces,
hubo un juicio de parte de Dios que permitió que de alguna manera Nabucodonosor estuviese como una bestia viviendo por 7 años, por un tiempo, hasta que él reconoció de dónde viene su autoridad. Y dice ya Nabucodonosor en sus cabales, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aquí está hablando en su necedad, reconociéndose a él mismo méritos de autoridad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, él estaba hablando, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que, esto es muy importante, aquí vemos al Señor derrocando la autoridad, su propio poder de Nabucodonosor y le dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Mm? Vemos aquí el Señor derrocando la autoridad de Nabucodonosor. Y en ocasiones tiene que suceder con nosotros. ¿Conoce usted a alguien muy déspota? ¿Conoce usted a alguien muy autoritario? ¿Conoce usted a alguien que se cree que las cosas han venido por su propia cuenta? ¿Alguien que no respeta a los demás? ¿Alguien que es abusivo? Bueno, él tiene que tener un encuentro con la autoridad de Dios. Y a veces esa enseñanza es una lección bien profunda, cala bien a fondo. Hay quienes no se llegan a someter y tienen que pasar por una lección bien dura. Esperemos que ese no sea su caso. Reconozca usted que es el Señor quien tiene dominio en el reino de los hombres y Él da su autoridad a quien Él quiere. Todos necesitamos tener por lo menos una vez en la vida un encuentro con la autoridad de Dios para que seamos quebrantados hasta la sumisión y comencemos así a aprender la obediencia a su autoridad. O si usted todavía no ha tenido este encuentro, puede orar a Dios, Señor, muéstrame tu autoridad. Quiebra mi corazón, quiebra mi rebeldía, mi espíritu rebelde. O puede orar usted por alguien también, por su esposo, por su esposa o por sus hijos. Quiebra su voluntad, Señor. Yo intento hacerlo a veces con la vara, pero no se puede. Quiébralo tú, Señor, hasta la sumisión. Porque los hijos no tienen que someterse a nosotros. Los hijos tienen que ver la autoridad delegada de Dios en nosotros y someterse a esa autoridad. ¿Me dejo entender? Y así los hijos van a aprender autoridad. Así que nuestra oración sea al Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la autoridad? Bueno, sumisión. ¿Cuál debe ser la acción ante la autoridad? Obediencia. Ser sumiso es estar o llegar a estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otros o a mostrar dicha inclinación. Me someto, me pongo bajo tu mano. Está bien. Mientras tú seas mi autoridad, yo, desde mi corazón, estaré dispuesto, mi corazón está inclinado a escuchar, a obedecer. Hay esta disposición. Eso es ser sumiso. Usted ve una mala actitud en alguien con un corazón, con un gesto que dice, no ¿qué me dices? ¿Quién te crees? No lo dice con las palabras, pero hay esa actitud, eso es falta de sumisión. Cuando hablamos de la acción contraria, ya es desobediencia. Pero quien se somete a la autoridad debe obedecer. No puede ser alguien que diga, yo soy sumiso y nunca obedece. Estas dos tienen que ir conectadas. ¿Y qué es obediencia? Obediencia es oír inteligentemente. Como cuando a veces usted le dice a su hijo, mírame cuando te hablo, pues, y él está mirando a otro lado, eso es desobediencia. Obediencia es oír atentamente, es oír inteligentemente, es poner todos los sentidos para luego hacer o llevar a la acción de manera que no nos podamos equivocar. Esto es oír bajo. Nunca lo olvide, es oír bajo, oír sumiso. ¿Ok? Pero estas dos son las reacciones que debemos tener ante la autoridad. Para que se manifieste la autoridad debe haber sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir al yo, a ese yo rebelde que mora en cada uno de nosotros. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. Ese espíritu rebelde que hay en cada uno de nosotros. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu Santo, cuando Él gobierna y vamos menguando a nosotros y el Señor va gobernando. Esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Una vida sumisa y completa donde yo me someto a Dios es una vida llena del Espíritu Santo. Un ejemplo claro en el Antiguo Testamento de esta ausencia, cuando el Señor dejó a Saúl y ya no estuvo el Espíritu Santo en él comenzó a gobernarse a sí mismo. En 1 Samuel 15:22,
nace una pregunta. Cuando Samuel le exhorta a Saúl, porque Saúl pensaba adorar a Dios de manera bíblica, por decirlo así, según la ley, pero sus principios no eran de la obediencia, era de la rebelión, era hacerlo a su manera. Separando las ovejas, cuando Dios le dijo, separando los animales para el sacrificio, voy a adorar a Dios, pero los principios eran satánicos, era la rebeldía, no obedeció completamente. ¿Por qué dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios? Bueno, porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de la obstinación. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como su centro, la obediencia. Saúl podía ofrendar ovejas y bueyes, pero Dios nunca los aceptó como sacrificios porque implicaban un principio satánico. El derrocar la autoridad de Dios es derrocar a Dios. Recuerda que hablamos la semana pasada, la autoridad de Dios habla de Dios mismo. Chocar contra la autoridad de Dios es chocar contra Dios mismo, contra su persona. Por eso es que la Escritura dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. No hay pecado más grande que la obstinación o la rebelión. Y de allí nace los demás pecados. Como ya estaremos viendo las siguientes semanas los otros virus que afectan y amenazan a la familia. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída y todo acto de desobediencia es rebelión. Sí, usted no puede decir, pero de todas maneras lo hice. No, si lo hiciste solo parcialmente, no es obediencia, es una caída. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de algo completo. Y todo acto de desobediencia es rebelión. Así vemos que Adán y Eva, en su desobediencia, se rebelaron contra Dios. Siguieron el camino de rebelión de Satanás. La mayor de las exigencias que Dios impone al hombre no consiste en que lleve la cruz, sirva, dé ofrendas o se niegue a sí mismo. La mayor exigencia es que obedezca. Nunca lo olvide. Nuestra mayor exigencia como hijos de Dios es obedecer a nuestro Padre. El texto está claro. Dice Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca en las palabras de Jehová. Para Dios, Dios se complace igual en los sacrificios como en la obediencia. ¿En qué se complace más Dios? Si lo tuvieras que poner en una balanza, ¿qué es lo que complace más a Dios? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención, escuchar bien, que la grosura de los carneros. Nunca olvides esto. Ahora vamos a ver la convivencia con la autoridad. Disculpen ahí la edición, pero la convivencia con la autoridad. Vamos a ver un contraste entre Saúl y David. Entre Saúl, que tiene la corona, es el rey vigente, y David, que también ha sido ungido por Dios para ser el próximo rey. Pero todavía no ha habido este cambio, esta sucesión. ¿Sí? Y entre los dos vamos a ver un ejemplo de autoridad. Así que, ¿cómo se debe convivir con la autoridad? Para mí, en esta historia bíblica, en 1 Samuel, no hay mejor ejemplo. ¿Quiénes eran ungidos con aceite en el Antiguo Testamento? Bueno, quien ungía era el profeta de Dios. El profeta de Dios, como en el caso de Samuel, ahí ustedes ven el gráfico, Samuel va y busca a Saúl, el hijo de Cis, y le echa un poco de aceite del cuerno en el del recipiente a la cabeza. ¿Sí? Se ungía al sacerdote, al sumo sacerdote, como dice Éxodo 28:41, y Moisés le habla y debe ungir, siendo el profeta de Dios, ungir a su hermano Aarón como sumo sacerdote, y también al rey se le ungía, según 1 Samuel 10:1, que habla de Saúl, y 16:13, que habla de David, pero no son los únicos, hay muchos reyes que luego fueron ungidos. ¿Qué significa ungir? Ungir significa derramar o untar de aceite, consagrar, dedicado a Dios. Cuando algo estaba ungido, cuando habían recipientes o utensilios para el templo, lo ungían, lo echaban, lo bañaban de aceite, lo ungían, le derramaban aceite y con eso estaban diciendo, este objeto, este utensilio va a ser dedicado solo para el uso en el templo para adorar a Dios. La idea es la misma. El sumo sacerdote estaba dedicado a que él solamente iba a acercarse una vez al año a presentarse delante del lugar santísimo. Él tenía solo ese privilegio, le estaba permitido a él tenía esta delegación, esta autoridad. Igual también el rey. El rey debía gobernar de parte de Dios al pueblo. Él era el único que podía hacerlo. Cada uno tiene sus funciones. El rey no podía hacerlo del sumo sacerdote, el sacerdote no podía hacerlo del rey. Cada uno tenía sus propias
funciones, su propia autoridad. Ambos eran ungidos, ambos eran puestos por Dios en un lugar de autoridad con sus distintas responsabilidades. La unción con aceite, por lo tanto, era un símbolo de ser dotado con el Espíritu de Dios. Sí, usted va a verlo en 1 Samuel 16, 13 y 14, cuando se habla de que David fue ungido y el Espíritu de Dios vino sobre él y estuvo con él. Es claro, nosotros somos dotados con el Espíritu Santo, por tanto tenemos autoridad. ¿Sí? Aparte de las autoridades de oficio, que son como las del sacerdote, el rey, las autoridades delegadas, ¿sí? Entonces, para las responsabilidades, dice, uno era dotado para las responsabilidades de un oficio al que la persona era consagrada. Aunque un padre incrédulo no tenga el Espíritu Santo, él tiene la autoridad delegada. Voy a pensar usted que solamente los que tienen el Espíritu Santo tienen autoridad y los otros no. ¿Ok? No cambiamos el concepto. Pero el de la unción muestra que Dios está poniendo de sí en él para que él pueda cumplir ciertas responsabilidades. Y eso que está poniendo es autoridad. Vamos a ver este contraste. Cuando uno comienza a leer 1 Samuel el capítulo 22 hasta el capítulo 24, vamos a ver ciertos contrastes. Saúl, por ejemplo, con respecto a Saúl, cuando se sabe de su padre Cis, se sabe de él que estuvo con él en los primeros inicios, cuando él fue escogido rey, pero de ahí no se sabe mucho. Nada se sabe del padre de Saúl después de que llegó al reino. En el caso de David, cuando David vence a Goliat, se vuelve el general de Saúl y Saúl empieza a tener celos de él y comienza a perseguirlo, David cuida de su padre Isaí y también de su madre. Según 1 Samuel capítulo 22, dice del 3 al 4, ahí está la frase, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo de que David estuvo en el lugar fuerte. Vemos como David vela por la autoridad de su padre, vela por quien lo crió. No es un descuidado. Él sabe que si Saúl está persiguiéndolo a él y quiere su muerte, puede atentar con su padre. David ya era el último de sus hermanos, era el más joven, pero ya era adulto, por decirlo de una manera, ya era independiente, pero aún vela por su papá. Esta es una actitud ante la autoridad. Vemos aquí, en el caso de Saúl, los hombres de Saúl no le obedecen cuando éste no reconoce la autoridad en los sacerdotes. Y uno dirá, ¿de qué estás hablando, hermano? Bueno, vamos a repasarlo. En 1 Samuel capítulo 22 podemos ver claramente cómo David está huyendo de Saúl y cómo David llega al sacerdote Ahimelech y de alguna manera le pide comida, el sacerdote le ofrece los únicos panes que habían allí y la espada de Goliat que le entrega cuando David le pide un arma. Y allí estuvo en medio de ellos Doeg, que era uno de los siervos, era el jefe de los pastores del rebaño de Saúl. Él pudo ver todo eso. Entonces, de repente, cuando Saúl empieza a pedir, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a decir? Nadie me va a decir lo que David está haciendo, nadie tiene información para atraparlo. Entonces Doeg le dice, yo lo vi con el sacerdote Ahimelech, y cómo él le dio comida, y cómo él le dio provisiones, y cómo él le dio espada, y oró por él. Entonces Saúl se enoja y manda a llamar al sacerdote Ahimelech y a todos los que eran de su familia, los sacerdotes. Y esto es lo que sucede. Y cuando Saúl encara al sacerdote y le dice, dime, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te pones en alianza? ¿Por qué confabulas con David en contra de mí? Cuando el sacerdote no había hecho eso. Y dice el texto ahí, en 1 Samuel 22, 17. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, a todos los soldados que estaban con él, que estaban alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Sabiendo pues ellos que huía, no me lo descubrieron, no me avisaron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Bueno, Saúl no reconoce la autoridad de Dios en los sacerdotes. Él solo ve su propia autoridad. Y su única sed de venganza, su única sed de autoproclamarse el único rey, de mantener su reinado por sus propios medios, Saúl está ciego. Y Saúl no reconoce la autoridad de otro, a quien Dios también invistió de autoridad.
En el caso de David y los hombres de David reconocen su autoridad y le respetan. Fueron unos 400 al inicio. Cuando uno lee el capítulo 22, versículo 2, habla de que hombres de mal vivir, hombres endeudados, hombres afligidos de amargura de espíritu, se unieron a David. David fue hecho, por decirlo así, jefe de hombres de mal vivir. Y fueron unos 400 hombres al inicio. Luego en el capítulo 23, 13 vemos que eran ya 600. Pero ¿cómo hombres de mal vivir pueden respetar a David? Pero esto es sorprendente. Respetan a David y reconocen su autoridad. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Por factor tiempo no lo vamos a hacer. Saúl había perdido el respaldo del profeta, porque ya Samuel no intercedía por Saúl, ya Saúl había muerto también, y Dios no le hablaba a Saúl a través del profeta. Ahora también estaba perdiendo el respaldo del sacerdocio. Sí, cuando mandó a matar a los sacerdotes, él estaba perdiendo esa autoridad. Esa autoridad. Y Saúl perdió la guía de Dios y se convirtió a sí mismo en su propia autoridad. Saúl perdió la ayuda del profeta, perdió la ayuda del sacerdocio y se volvió en sí mismo guía para hacer su propia voluntad. En el caso de David, el profeta de Dios reconoce la unción de David. En el capítulo 22, 5 vemos cómo el profeta le dice, pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Le está diciendo, pues sigue este camino y escapa de Saúl, en este lugar estarás seguro. Vemos cómo el profeta reconoce la unción de Dios en David y le ayuda. Está de alguna manera en armonía con las intenciones de Dios de cuidar a quien respeta la autoridad. David tenía el respaldo del profeta y siempre tuvo el respaldo del sacerdocio. ¿Recuerdan cuando se encontró con Ahimelech? Ahí tengo un gráfico que ustedes pueden ver. Ahimelech sabía que David era un ungido por Dios, sabía que David era fiel a Saúl y por eso le ayuda. Y siempre tuvo el respaldo del sacerdocio. Cuando Saúl le encara, a Ahimelech, dice Ahimelech, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y que es ilustre en toda tu casa? He aquí, yo he comenzado desde hoy a consultar por él a Dios. Está diciendo, ¿me estás acusando de pedir a Dios por él? ¿Acaso lo estoy haciendo recién ahora? ¿No es que desde que es conocido por ti, desde que venció a Goliat, yo estoy orando por él? ¿Acaso me estoy poniendo de parte de él recién? ¿No sabes que Dios está con él y yo también estoy orando por él? Es lo que trata de decir Ahitob. Perdón, trata de decir el sacerdote. Entonces, vemos claramente como un lado va perdiendo la guía de Dios a través del profeta y sacerdote, pero por otro lado, David va recibiendo toda esta bendición. Saúl en su posición de autoridad y David delante de la autoridad. Vamos a ver cómo reacciona cada uno. En este caso, Saúl en su posición de autoridad, él comienza a crear una conspiración que no existe. En el capítulo 22, 7 al 8, y esto es lo más feo que se puede ver, Saúl empieza a dramatizar. Él empieza a volar en su imaginación que David quiere matarlo, cuando es Saúl quien quiere hacerlo. Dice el versículo 7 y 8 en 1 Samuel, os dará también a todos vosotros, hijos de Isaí, el hijo de Isaí, tierras y viñas, y a todos vosotros les hará jefe de millares y jefe de centenas, como diciéndoles, cuando él sea rey, les va a recompensar por su silencio, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Él decía, todos sus siervos, ustedes están conspirando contra mí, ustedes se están aliando con David. Y eso no era cierto. Dice, no haya quien de ustedes me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí. Ah, qué víctima eres tú, Saúl. Sí, te quieren matar, sí, eres débil, sí, no tienes soldados, pobrecito, te quieren quitar el reino. El reino lo había perdido él por su desobediencia. Pero así son los que están en una posición de autoridad. A veces no se dan cuenta que ya han perdido autoridad. A veces empiezan a tratar de mantener su autoridad por sus propios medios. Y él empieza a crear una conspiración que no existe. Él empieza a manipular mediante su victimización. Él empieza a decir, no hay quien se duela de mí. Nadie tiene compasión de mí. Y me descubra, es lo que está diciendo, que como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Y ahí es donde Doeg
Este hombre habla del sacerdote que ya vimos hace un momento. Pero vemos cómo él en esta posición hace, ahí actúa así. En su posición, él no respeta la autoridad en el sacerdote, como ya lo vimos también. Y eso es un problema. Pensar que tú eres la única autoridad, allí hay un problema. En el caso contrario, vemos David. David siempre consultaba a su máxima autoridad en los pasos que iba a tomar. Saúl le había perdido dirección, pero David, en sus pasos, siendo perseguido, delante de la autoridad, él no ve al hombre, él ve a la autoridad suprema. Entonces David, contrario a Saúl, que Saúl se consulta a sí mismo y pide la ayuda de los hombres, Saúl consultaba a su máxima autoridad en los pasos que iba a tomar. ¿Quién es su máxima autoridad? Pues el Señor. Cuando usted lee 1 Samuel capítulo 23, versículo 2, va a notar esto. Y lo va a notar nuevo en el versículo 4. Vamos a leer solo el versículo 4 por factor tiempo. Dice, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Cuando David se enteró que en la zona de Keila, en una zona de Judá, los filisteos estaban atacándola, David se animó para ir, pero dijo, no voy a ir si antes consulto a Dios. Él consultó a Dios y Dios le dijo, ve, lucha contra ellos y bótalos. Pero sus soldados le dijeron, pero estamos siendo perseguidos por Saúl, estamos más expuestos si salimos a pelear. Entonces volvió a consultar a Jehová y Jehová le confirmó, yo te los entregaré en tus manos, ve. Y así hace David, David va y vence. Pero vemos cómo David consulta a la máxima autoridad. En Lucas capítulo 22, 42 es la suprema oración en la que nuestro Señor Jesucristo manifiesta obediencia a la autoridad de Dios. Más que su sacrificio en la cruz, nuestro Señor prefiere obedecer a la voluntad de Dios o a la autoridad de Dios. Con fervor ora para saber cuál es la voluntad de su Padre. No dice, quiero ser crucificado, tengo que beber la copa. Simplemente insiste en obedecer. ¿Recuerda la oración? El Señor dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Recuerda? ¿Sí? El Señor no dice, mi mejor ofrenda a ti es mi sacrificio. No, mi mejor ofrenda a ti es mi obediencia. Que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Y cuando uno consulta a Dios, tiene que tomar siempre esta postura. Cuando uno ora a Dios, ¿qué le dice? Hágase tu voluntad. ¿Lo recuerdan la oración del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Y quien se somete a la autoridad reconoce y consulta siempre a la máxima autoridad. Saúl en su posición de autoridad no reconoce la misión del sacerdote. No reconoce que que el sacerdote está para interceder por los hombres y por eso estaba intercediendo por David. Saúl, mal usando de la autoridad, no sabe discernir el proceder de su máxima autoridad. Es decir, Saúl malinterpreta a Dios. El capítulo 23, versículo 7 dice así. Ahí está en el gráfico, dice así. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Cuando Saúl se enteró que David estaba en Keila, él dijo, bueno, Dios me lo está entregando. Es una mala interpretación. Saúl está pensando que aún Dios está trabajando o está bendiciéndolo, entregándolo a David, y eso no es así. Pues quien mal usa la autoridad nunca va a llegar a discernir bien cómo actúa Dios, la máxima autoridad. Saúl, cada vez más ciego, confunde los hechos del hombre con los de Dios. Así es. Cuando uno lee en el capítulo 23, versículos 19 y 22, que lo voy a leer aquí para que usted pueda verlo, dice, después subieron los de Sif, porque en Keila él no llega a hacer algo contra David. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Bueno, estos hombres no eran usados por Dios. Estos hombres eran usados por el temor humano nada más. Pero Saúl está cada vez más ciego, no interpreta bien lo que hace la máxima autoridad y no está interpretando, está confundiendo las cosas de los hombres con las de Dios. En el caso de David, David delante de la autoridad, vemos cómo Dios protege a quien administra bien su autoridad. En el capítulo 23, versículo 14 está ahí abajo, dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días. Y aquí dice algo interesante, pero Dios no lo entregó en sus manos. Cuando Saúl estaba yendo a buscar a David y lo había acorralado, llega un aviso a Saúl diciéndole, Saúl, Saúl, los filisteos están atacando tal ciudad.
Y Saúl tuvo que dejar de perseguir a David cuando ya lo tenía acorralado, sin saberlo, y Saúl tuvo que irse. Bueno, era Dios quien estaba trayendo este rumor, y Saúl tuvo que salir. Vemos como el Señor estaba cuidando y protegiendo a David, porque David reconoce quién es la máxima autoridad. Los amigos de David también reconocen la mano de Dios sobre sus siervos. Cuando tú reconoces la autoridad, tus amigos también van a respaldarte. En este caso, vamos a ver en el capítulo 23 cómo Jonatán visitó a David. Dice el capítulo 23, versículos 16 al 18. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Qué interesante, que el hijo de tu enemigo aún te respete. Porque es que está ciego es Saúl. El hijo no estaba ciego. El hijo reconocía que la mano de Dios estaba sobre David. David delante de la autoridad. Vamos a hacer un pequeño enfoque en David. Bueno, cuando en una ocasión, mientras Saúl estaba buscando a David, David queda encerrado en una zona, en la cueva de Adulam. Y Saúl pues entra a esta cueva para miccionar, posiblemente, para hacer las cosas del baño. Él entra a esta cueva y esta cueva obviamente está oscura. Y justo en esta cueva estaban escondidos David y sus soldados. ¿Sí? Entonces Saúl está en peligro. Los soldados de David interpretan mal esta oportunidad. Dicen, es Dios dándote una oportunidad, David. Dice el capítulo 24, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día. Ahí usted lo lee en el material. Le dijo, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. ¡Wow! Los soldados de David interpretan esto y le dicen, ¿no te das cuenta que está entregando a tu enemigo en tus manos? ¿No te das cuenta que está entregando a ese hombre, ese que quiere matarte? Es una oportunidad. Bueno, esto es una mala interpretación. Pero a veces interpretamos así, ¿no? Interpretamos que si le va mal a tu papá, que no es tan buena autoridad, interpretamos que si el líder está andando mal y le sucede algo, bueno, es Dios castigándolo. De frente lo interpretamos así, ¿no? Que quizás es tiempo para serrucharlo, que es tiempo quizás para hablar más de él, para pagarle, y pensamos siempre así. Los soldados están malinterpretando esto. Pero el temor de David por la autoridad prevalece porque es una convicción interna. En el versículo 5, y está ahí, dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David se acerca, pero no para matar a Saúl. El David se acerca y corta solamente una orilla, una parte del manto de Saúl. Y luego se va. Pero en ese proceso de estar cortando, su convicción interna, su conciencia se activó. Y él se sintió confundido, se sintió como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y solo por cortarle el manto, ni siquiera quiso matarlo, solo cortarle el manto. Es como que él tocar a alguien que es autoridad, tocar a alguien que está ungido por Dios, tan solo tocar el borde de su manto y cortarlo, no debo hacerlo. David se sintió así de turbado. Pero bueno, se quedó con el borde de este manto. ¿Ok? Y dice el texto, cuando usted lo lee, Saúl salió. Saúl salió de la cueva. ¿Ok? Pero mientras Saúl salía de la cueva, David le dice a sus hombres, y mire lo que le dice, versículos 6 al 7, lo voy a leer, dice así. Después de esto, versículo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Versículo 7, y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva le siguió su camino. Hermanos, esto es tremendo. David le dice, nadie se atreva a tocar a Saúl. Y posiblemente los hombres estaban con ganas de matar a Saúl también, porque mientras David corría peligro, ellos corrían peligro. Y obviamente están pensando de manera humana, aquí está Saúl, Dios lo está entregando, matémoslo. Pero lo interesante es que estos hombres obedecen a David.
Y habíamos visto el trasfondo de estos hombres. Estos hombres no eran los más sumisos que digamos ante la sociedad, pero ante alguien que reconoce la autoridad, son sumisos. Qué interesante. David reprende a sus hombres y ellos le obedecen. David delante de la autoridad. David es sincero en su trato con la autoridad. En el capítulo 24, versículo 8, dice así, y ahí está en la diapositiva. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro y se postró a tierra. Cuando Saúl salió de la cueva, de ese baño improvisado, y siguió su camino, salió luego David con sus hombres y posiblemente de un extremo comenzó a llamarle, por ya a una distancia. Saúl, mi rey, mi señor el rey. Es increíble cómo aún David trata con respeto y con honor a Saúl. Le hace reverencia y se humilla ante él. ¿Usted haría lo mismo en esa situación? ¿Trataría de la misma manera a su esposo, a tu papá? ¿Tratarías igual a tu jefe, al policía? ¿A ese policía que te está pidiendo quizás dinero, le tratarías igual? ¿A ese político que nos está robando y nos está tratando mal, lo tratarías igual? Siempre tratamos de hacer justicia en nuestras manos. Y no es que David está aparentando, David no está fingiendo y tratando de quizás aparentar delante de sus soldados y mostrar que es suficientemente piadoso, ¿no? Él es genuino, él es sincero en su trato con los dos, se humilla, se postra y comienza a hablar a Saúl. David delante de la autoridad. Y aquí viene el desenlace, ya estamos por terminar, hermanos. David aplica el poder de la autoridad. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica el poder de la autoridad que Dios nos da? Bueno, vamos a ver cómo es una sumisión que conquista. Usted dirá, ¿que la autoridad no es la que conquista? No, señor, la que conquista es la sumisión. Para hacer entender el proceder de Dios, ¿qué es lo que hace David? Porque cuando David le dice, Saúl, mi señor, y voltea, David le sigue hablando. ¿Ok? Saúl lo mira, ¿eres tú, David? Sí, y empieza a hablarle, David. Y hay una conversación aquí. Capítulo 24, versículo 10. Si lo vamos a leer, dice así, versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos, Saúl, hoy han visto tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. David sabe esto, pero ¿lo puso para que lo mate o para mostrarle que no es alguien con autoritarismo, fingido o manejado por hombres, la que conquista, sino una sumisión ante la máxima autoridad? Dice, hoy he puesto delante de mi Jehová tu vida, y mis hombres, dice, me dijeron que te matase, y ahí dice el texto, pero te perdoné. Qué interesante. Hermano, el poder de la autoridad se aplica con perdón. Así de simple. La autoridad está para perdonar, para extender misericordia. ¿Sí? Para eso está la autoridad. La autoridad que Dios te da a ti con el Espíritu Santo en tu vida no es para rebelarte ante una autoridad mundana, es para aún perdonar. Es aún para clamar por ellos, por misericordia. Así es. No porque tu vida tiene autoridad en conducta, te vas a ir en contra de tu padre y vas a llenarte de orgullo y no vas a querer ni perdonarle ni clamar por él. David hace lo contrario. David usa el poder de la autoridad para perdonar. ¿Recuerda usted a Jesucristo? Dijo, para que sepan todos que tengo la autoridad para perdonar. ¿Recuerda? Levántate, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, aquí se ve la prefigura anticipada en David. El poder de autoridad está para demostrar a quién se le teme de verdad. En el versículo 10, continuando con la lectura, te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es el ungido de Jehová. Él es de Jehová, su mano está sobre él. David está demostrándole a Saúl a quién teme. Cosa que Saúl no hacía. Saúl no tuvo temor de la autoridad que estaba sobre el sacerdote Ahimelech y lo mató y mató a sus hijos. Luego también, ahora Saúl tampoco no estaba reconociendo que la mano de Dios estaba sobre David para ser el próximo rey. Pues ahora David le está enseñando, le está demostrando a quién se debe temer de verdad.
Bueno, el poder de la autoridad está también para dejar sus asuntos personales a la instancia superior. Versículos 12. Dice así, versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Yo no voy a hacer algo contra ti, Saúl, aunque tengo todas las razones, tengo todos los argumentos a mi favor. No voy a hacer algo contra ti, no te voy a matar, no te voy a enjuiciar. Sea el Dios soberano quien te juzgue, la autoridad superior. Versículo 15. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David dijo estas palabras, Saúl entendió algo, que lo vamos a ver a continuación. Pero es algo interesante, dice, no extenderé mi mano ante ti, voy a dejar que Dios juzgue. Y quien reconoce la autoridad usa ese poder de la autoridad para dejar el asunto a la instancia superior, al Señor. Él juzgue. David no va a tomar el juicio en sus manos. Tuvo otra oportunidad más adelante. Con una lanza pudo haberlo matado y tampoco lo hizo. Porque el poder de la autoridad no se usa para venganza. El poder de la autoridad se usa para perdonar, se usa para demostrar a quién se debe temer, se usa para dejar el asunto en las manos del Señor. David, delante de la autoridad, logra. ¿Qué cosa logró? Porque dijimos que la sumisión conquista. Bueno, Saúl reconoce temporalmente su error. ¿Por qué digo temporalmente? Porque luego más adelante, instigado por su propio egoísmo interno, su sed de poder, de mantenerse en el poder, él vuelve a perseguir a David. Pero en esta instancia vamos a ver algo interesante. Cómo David logra que Saúl reconozca temporalmente su error. Porque después que David habla, Saúl dice algo. Saúl dice en el capítulo 24, versículo 17, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Tú has demostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte. Algo que reconoce Saúl es el proceder de David, que es siempre leal. David siempre ha sido leal. Nunca ha habido una conspiración por alcanzar el poder, nunca. Todo era un invento de la imaginación y de su propia ambición de Saúl. Saúl reconoce eso, el proceder de David es leal. Lo segundo que va a reconocer es el proceder de Dios. Capítulo 24, versículo 18, la parte B dice, habiéndome entregado Jehová en tu mano. A Saúl reconoce que es Dios quien había entregado a Saúl en la mano de David. Bueno, cuando los ojos se van abriendo, uno va reconociendo esto. ¿Quién es leal? Va reconociendo, es Dios quien está actuando. Y lo tercero que reconoce es que la prosperidad de un gobernante depende de su temor a la autoridad superior. Porque Saúl reconoce esto en el versículo 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Hermano, amigo, si quieres una prosperidad en tu gobierno, y estoy hablando de tu familia, de tu ministerio posiblemente, ¿quieres prosperidad allí? ¿Quieres que sea firme y estable? Bueno, teme a la autoridad superior. Teme a Dios. La autoridad que tú vas a tener es la autoridad, va a depender mucho de cómo te has comportado ante otra autoridad. Nunca olvides esto, ¿ok? Entonces vemos claramente cómo la sumisión conquista, cómo David vence a Saúl venciendo a ese gigante. David no solo enfrentó al gigante Goliat y lo venció. David, siendo rey más adelante, él llegó a ser autoridad. ¿Por qué llegó a ser autoridad? Porque reconoció la autoridad. Nunca olvides eso. Para llegar a ser autoridad hay que reconocer la autoridad primero. Pero vemos la victoria con autoridad. Estamos hablando de que David no solo venció a Goliat, a ese gigante grande, sino también venció a ese gigante de rebeldía. Venció a ese gigante de sugerencia que le decía, mata a Saúl, véngate. Él venció a ese gigante. Y esto nos recuerda a Jesús. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús también venció. En Lucas capítulo 22, 42, nosotros estábamos viendo hace un momento esto. Jesucristo, en la suprema oración en la cual nuestro Señor manifiesta su obediencia a la autoridad de Dios, Él dice, Señor, se haga tu voluntad. Más que su sacrificio en la cruz, nuestro Señor prefiere obedecer a la autoridad de Dios. Con fervor ora para saber cuál es la voluntad del Padre. No dice, quiero ser crucificado, tengo que beber la copa. Simplemente insiste en obedecer. El Señor mantiene más la autoridad de Dios, que es la voluntad de Dios, que su propia cruz.
¿Qué es lo que debemos mantener siempre? La autoridad de Dios. Decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Esta es una manera muy práctica de someternos a la autoridad de Dios. ¿Cómo debo yo aprender a someterme a la autoridad de Dios? Es decirle, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan que David consultaba a Dios continuamente? Bueno, esa es la manera en que debemos de hacerlo. No tanto por sacrificios, no tanto por hechos. Es más por, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En la quietud buscar la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad. Pero ¿cómo podrá uno someterse a la autoridad si no ora ni tiene el valor para conocer la voluntad de Dios? ¿Se da cuenta? Muchas veces porque no nos sometemos a la autoridad es porque simplemente nunca buscamos saber qué quiere esa autoridad. En Mateo 27, capítulo 7, 21 al 23, cuando el Señor habla de que muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y el Señor les dirá, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. No estamos para buscar trabajo que hacer, sino más bien para que Dios nos envíe a trabajar. Preste atención a esto. Jesús destaca que solo el que hace la voluntad de su Padre entrará en el reino de los cielos. Así de simple. Cuando el Señor está diciéndole que muchos me dirán en ese tiempo, Señor, Señor, pues ellos no van a entrar, ellos son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad del Padre, no se sujetan ante la autoridad de Dios, hacen su propia voluntad. Pero los que obedecen a mi Padre, ellos sí entrarán al reino de Dios. ¿Va entendiendo cómo se somete a la autoridad? Haciendo la voluntad de Dios. Tan solo esto es trabajo en obediencia a la voluntad de Dios, la cual tiene su origen en Dios. ¿Por qué agrada a Dios? Porque tiene su origen en Dios. Vino de Él, el obedecer y hacer lo que Él quiere. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de la rebelión. Solo después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia, podremos guiar a los hijos de Dios por la senda recta. Padre, líder, quien sea tú estés en autoridad, para que puedas guiar a otros, primero tienes que reconocer tu máxima guía, tu máxima autoridad, que es el Señor. Luego vas a poder guiar a otros. Y estar en posición de autoridad, más que privilegios, tiene grandes responsabilidades sobre la máxima autoridad. Y necesitamos mucha misericordia de Dios para andar correctamente en autoridad. Contrario a esta manera, a esta filosofía de andar ante la autoridad, en el mundo vemos que todo se va derritiendo, todo se va cayendo, cómo se está socavando cada vez más la autoridad hasta que al fin todas las autoridades serán derrocadas y reinará la anarquía. Es lo que va a suceder en este mundo. Un pequeño concepto de manera rápida. ¿Qué es la teonomía? ¿Qué es la autonomía? Bueno, la soberanía de Dios no solo tiene que ver con los principios abstractos, sino con líneas reales de autoridad. Dios tiene derecho de emitir órdenes, imponer obligaciones y atar la conciencia de los seres humanos. Dios tiene el derecho porque es la máxima autoridad. Pero a veces nosotros preferimos guiarnos por la autonomía, que la autonomía es declarar que el hombre es la ley para sí mismo. Es lo que busca la filosofía de este mundo. Es lo que a veces también se logra, o lo que se quiere en las casas, que reine uno mismo, en tu propia vida. En cambio, la teonomía, o gobierno de Dios, es una forma específica de teonomía. Teonomía quiere decir gobernado por otro, y la teonomía es una forma específica, gobernado por Dios. Esta distinción entre autonomía y teonomía es el conflicto fundamental de la humanidad. La humanidad está en esta lucha, ¿recuerdan? Por la lucha de autoridad. ¿Quién va a tener la autoridad? Y Dios tiene que derrocar nuestra autoridad. Cuando se abandona la teonomía, por la autonomía, la descripción bíblica de esa acción es pecado. La Escritura declara independencia de su creador. El pecado básico del hombre por el intento de el pecado básico del hombre, el intento de usurpar la autoridad que le pertenece a Dios. Friedrich Nietzsche dice lo siguiente: el ser humano auténtico era el que rehusaba someterse a la moral gregaria de las masas, a esa moral comunitaria de las masas. Un héroe existencial que tenía el valor de crear sus propias reglas. Vaya, qué valor. Para que el hombre cree sus propios valores de manera absoluta, lo primero que tiene que hacer es declarar la muerte de Dios. Mientras Dios exista, representa la amenaza final a la pretendida autonomía del hombre. El éxito del hombre es su autonomía. Y un tropiezo para lograr la autonomía humana es, pues, Dios. Por eso él decide declarar muerte a Dios para lograr el éxito y alcanzar ese superhombre que es autónomo. En contrario, en las Escrituras, David dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Esto es teonomía y esto es autonomía. Otro personaje, Jean-Paul Sartre, también abordó este tema cuando declaró que a menos que la libertad alcance la medida completa de autonomía, no será verdadera libertad. Verdadera libertad es autonomía, independencia de Dios. De este modo, Sartre está entre los que expulsarían a Dios del ámbito de la ética. Aun cuando sabemos que aún la ética, siendo moral, pues exige las leyes de Dios. La ética cristiana se construye sobre la obediencia de las personas a un Dios personal. Cuando Dios dio la ley por primera vez, lo hizo mediante una presentación personal. Dijo, yo soy el Señor tu Dios. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos. Porque se basa en su persona. La moral se basa en su persona. Vemos que no se trata de una ley por ley, sino por el bien de las personas. Terminando, estimados hermanos, el existencialista contemporáneo grita que cubrirse bajo la sombra del Todopoderoso es lo peor que el hombre puede hacer. Él dice que tal dependencia humana de la ayuda divina fomenta la debilidad y una inevitable decadencia. Pero no es así. La dependencia y la mutua colaboración hacen de nuestro sistema inmune el más eficiente ante cualquier amenaza. Y vemos una armonía tal en nuestro cuerpo, dependiendo uno del otro. Aquel que creyó esta eficiencia en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, pues esta eficiencia es posible porque rige a una regla establecida por el gran diseñador. Nuestro sistema inmune es tan eficiente porque sigue un diseño, un patrón. Y tratar de independizarnos del Señor, tratar de vivir por nosotros mismos sin respetar su autoridad, es caer, es como atentar a nuestro sistema inmune. Es por eso que una familia que no respeta la autoridad, que no reconoce la autoridad máxima, está más expuesta a desfallecer, a caer, a enfermarse. Dostoyevsky capturó esta idea de los hermanos Karamazov, donde uno de sus personajes dice, si no hay Dios, todo está permitido. Si Dios no está en tu familia, pues se hace lo que cada uno quiere. Como lo que se decía en Jueces. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Quién es la autoridad en tu hogar? La dependencia humana ha hecho de la sociedad más vulnerable, decadente e insegura. Esto se ve reflejado en la familia donde no hay un esquema claro de autoridad, donde cada quien hace lo que bien le parece. ¿Cómo está tu familia? ¿Tu familia reconoce la autoridad? Y no estoy hablando del esposo, del padre. La autoridad de Dios. Porque si no reconoces su autoridad inherente, no vas a reconocer la autoridad delegada. En la iglesia, ¿reconoces tú la autoridad de Dios? ¿O siempre estás viendo al hombre nada más? En tu trabajo, ¿reconoces la autoridad de Dios? ¿O reconoces, siempre miras al hombre y juzgas al hombre, criticas al hombre? Vemos al presidente siempre en las tardes, bueno, en estos días, tratando de decir algo y ¿ves la autoridad allí? Bueno, hay un problema. Tenemos que tener un encuentro con esa autoridad. Si todavía no la has tenido, puedes pedir hoy a Dios que Él entre a tu vida y con su señorío y su autoridad derroque tu propia autoridad. Que Él quiebre tu rebeldía y te haga sumiso a Él. Porque Él es el mejor Señor que puede cambiar nuestras vidas y ordenar nuestra familia. Necesitamos sanar, necesitamos tener un sistema de defensa en la familia y todo empieza por la autoridad. Permítame orar y acompáñame en oración. Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias por mis hermanos que se han reunido. Gracias porque nos permites ver en tu palabra un ejemplo en la vida de David sobre autoridad. Un ejemplo en Cristo que buscaba hacer tu voluntad y no lo que él quería. Señor, nuestra máxima ofrenda hacia ti es obediencia. Oh Señor, cuánto hay en nosotros, en nuestro espíritu, un corazón rebelde, un corazón autónomo. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Aun cuando decimos que queremos alabarte o hacer tus cosas, las queremos hacer a nuestra manera y nunca buscamos tu dirección. La mejor actitud delante de tu autoridad es buscar tu voluntad, no la nuestra.
Señor, perdónanos porque en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia hacemos lo que queremos y lo hacemos a nuestra manera y nunca reconocemos quién es la máxima autoridad. Desde los hijos, desde la esposa, desde el mismo padre de familia, no reconocen la autoridad tuya, Señor, en el hogar. Permítenos, Padre Santo, que tu autoridad reine desde la cabeza del hogar a todos y todos podamos ver tu autoridad y no ver al hombre. Ruego, Señor, por los líderes en la iglesia también. Quiebra, Señor, nuestro corazón y muéstranos para someternos a tu autoridad y no a la de los hombres. Como ciudadanos también, ante el policía, ante el doctor, ante esas autoridades como son los jueces, ante esa autoridad que está gobernando en nuestro país, a ver, Señor, tu mano y orar por ellos, Señor. Orar por ellos para que tú puedas obrar, Señor. Y permítenos entender que todo reino será estable cuando alguien aprende a reconocer la máxima autoridad. Que nuestras familias sean estables, que nuestros ministerios y nuestra vida propia sea estable, Señor, bajo tu gobierno y no bajo el nuestro. Señor, perdona nuestra rebeldía. Y Padre Santo, ruego por aquellos que aún no te conocen, que aún están en la potestad del diablo, siendo ellos su propio gobernante, siendo ellos su propia autoridad. Señor, conquístalos con tu amor, ese amor que se logró, que lo demostraste en la cruz. Que haya, Señor, en esta noche, en este tiempo, arrepentimiento de aquellos que viven de una manera autónoma y están más perdidos, Señor, en su vida. Están cayendo en el caos en su familia. Que reconozcan tu autoridad, Señor, que pone orden, que trae luz en la oscuridad, Señor. Y que como diseñador del sistema inmune y tan Señor perfecto, puedas tú también, Padre Santo, reordenar nuestra vida. Ruego, pues, Señor, por aquellos que no te conocen aún, puedan reconocer tu autoridad, puedan arrepentirse y clamar que Jesús los salve, que Jesús los perdone, Señor. Clamo por aquellos que están siendo convencidos por Cristo, por tu Espíritu, pues, Padre Santo, que puedan arrepentirse y buscar tu salvación. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, les agradezco por este tiempo. La siguiente semana estaremos tratando otro aspecto que debe fortalecer nuestro sistema inmune familiar y poder llegar a ser una familia inmune, que lucha contra las amenazas internas contra la familia. Bueno, nos estamos viendo luego entonces, hermanos. Bendiciones para todos. Hasta pronto. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. El que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. El que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Si esto ha sido de bendición para ti y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.